¿Cuál es el problema de las redes sociales? En mi opinión, que simplifican al extremo. Es decir, Israel, si ustedes lo analizan a fondo, es una sociedad muy compleja, es multicultural, democracia y mucha diversidad, pero en las redes sociales se pinta como si fuera oprimido y opresor, los pobres palestinos y el malvado Israel. Pero no entienden que, por ejemplo, 2 millones de árabes viven en Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que en la prensa internacional, si ustedes se fijan, muchas veces la simplificación es muy amplificada. Yo entiendo, en medios de comunicación solo tienen un pequeño tiempo para explicar una noticia, así que simplifican mucho. Pero ¿dónde es que se agrava aún más? En las redes sociales. Antes las personas tenían mucha más paciencia. Yo, que más o menos soy de la época en la que todavía se usaban libros para hacer tareas de la escuela, que ya en finales de cuando yo ya me estaba graduando del colegio, de la escuela, se usaba mucho internet, ¿sí? No es como la generación anterior que era buscar un libro, era leer, era abrir la página. Hoy en día, ChatGPT, dime qué son los cloroplastos y cómo es el sistema de la fotosíntesis. Prr, de 3 segundos y ya. Si se demora 4 segundos me desespero. Antes, no sé si las personas recuerdan cómo era el internet. Si se demora 20 minutos, uno dichoso esperando el resultado. Hoy en día se demora 30 segundos, las personas se desesperan. Entonces, las redes sociales son así, pasando, y por eso es que la simplificación es muy, muy grande. Y por eso es que se distorsiona muchísimo la percepción que se tiene de Israel, se hace una caricatura de lo que es Israel, y ese es el gran problema. Que nosotros, que somos personas que tenemos un montón de cosas para decir, tenemos que simplificar el mensaje en términos muy rápidos, en términos muy simples. Entonces es por eso que es un reto muy grande para nosotros. ¿Cómo operan ellos, los que están en contra de Israel? Crean narrativas básicamente alrededor del tema que es lo humanitario. Ustedes saben que Israel es el único agresor, los palestinos, como los llaman ellos, siempre son vistos como las víctimas absolutas, nunca hacen nada malo. Otra cosa, lo que hemos visto también en este curso, es que ellos manipulan mucho el lenguaje, entonces hablan de, por ejemplo, la resistencia palestina y no de los terroristas. O que Israel fue desproporcionado, tuvo una respuesta desproporcionada. Y todo este tipo de lenguajes y los territorios ocupados, ya vimos esto en otras cosas. Entonces, y esto es lo que ellos sí entendieron, y esto es uno de los grandes mensajes que les he dado a lo largo de este curso, pero quiero por eso cerrar esta idea a lo largo, en esta última módulo del curso, y es que ellos, nuestros adversarios, supieron enfocar muy bien el tema de las emociones, no en los hechos. Ellos van a mostrar imágenes de víctimas, de niños heridos, nunca el contexto, nunca qué hay detrás de eso, sino van a mostrarles la parte emocional al público, y por eso es que la percepción es tan fácil de digerir, porque la historia es más fácil de entender que el dato. Y obviamente ellos ocultan sistemáticamente lo que los crímenes de Hamas y de otros grupos como la Yihad Islámica y esto. Entonces por eso es que sí, es un reto, es un desafío, pero vamos a ver qué se puede hacer. Ah, bueno, este es un dato que me gustaría también decirles, que es muy curioso, pero ustedes saben cómo se dio la primavera árabe. Les voy a decir brevemente. ¿Qué fue la primavera árabe? En el mundo árabe hay dictaduras. ¿Por qué? Porque como no son realmente naciones, sino que son tribus que durante el siglo XX, cuando llegaron los europeos, ellos crearon países. Eh, Gran Bretaña y Francia, ellos empezaron a dibujar países. Dijeron, bueno, esto se va a llamar Siria en un mapa, esto se va a llamar Líbano, esto se va a llamar Irak. Y se inventaron países artificiales. El problema es que Siria en verdad es un país con muchas etnias, familias, clanes, que a ellos no los unen nada. Por eso es que hay guerras civiles todo el tiempo. Lo único que los une es un dictador. Y cuando ese dictador es débil, hay guerras civiles. Y si hay un dictador con mano dura, entonces el país se mantiene en una tensión calmada. Hay otra forma como los países árabes se han mantenido, digamos, estables, y es con el enemigo común que tienen, Israel. Entonces todos los países árabes dicen, bueno, vamos a unirnos para acabar con Israel. Entonces eso también los ha mantenido juntos, es verdad. Pero no sé si ustedes recuerdan que en el 2012, y estamos hablando después de un siglo de dictaduras, en el 2012 empieza un auge en las redes sociales, que es Facebook, una democratización del Facebook masiva, de Twitter, de Instagram, Snapchat. Todas estas plataformas empiezan a tener un boom 2011, 12, 13, que los árabes empezaron a mostrar, a dar sus opiniones por fin. Ya no estaban sujetos a la prensa. La prensa en países dictatoriales, como en el mundo árabe, siempre van a mostrar a favor del dictador. No van a hacer una crítica al dictador. De repente las redes sociales le abrieron las puertas al mundo árabe para criticar a los dictadores. Y por las redes sociales empezó lo que se llamó la Primavera Árabe, que fue una serie de guerras civiles en el mundo árabe para poder quitar a los dictadores del poder. Fue un caos total. La guerra civil en Siria dejó 500.000 de muertos. En Yemen todavía sigue, y así. En Siria todavía sigue, sí. Pero en todo el Medio Oriente fue así. Algunos países lograron apaciguar esto más fácilmente, otros con mano mucha más dura. En Egipto, en un solo día,
acabaron con la vida de 2000 personas que estaban protestando para bajar a Mubarak del poder. En fin, fue un caos total. Y eso solo piensen que fue con redes sociales, con twitters, con tweets de vamos a liberar Siria, se detonó el caos más grande de Medio Oriente. Entonces por eso quería darles este dato porque no podemos subestimar las redes sociales. A propósito, ellos lo entendieron muy bien. Ahora quiero mencionar algunos de los, saben, antes uno tiene que aprender de la historia. Hay un dicho y esto lo dijimos en el día de la Shoah, del Holocausto. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tenemos que conocer los errores que hicimos para no hacerlos. De hecho, en japonés, recuerdo cuando yo en trabajo de ingeniería que estaba en una compañía, recuerdo que a veces teníamos diálogos con ingenieros japoneses y ellos nos explicaban, en Japón la mentalidad es esta. ¿Cómo se dice error? Error para el japonés es una oportunidad para mejorar. Ese es error. Pero ¿cómo se dice segundo error? Es ya, se acabó, estás despedido. Es básicamente la mentalidad japonesa. Es decir, si en la primera oportunidad no entendiste y no aprendiste, ya, o sea, ¿cómo vas a seguir metiendo la pata? Y es justamente por eso es que es importante. Israel subestimamos las redes sociales. Es decir, le dimos mucho énfasis al tema de la urgencia militar, lo cual tampoco es que sea incorrecto. La urgencia militar siempre ha sido muy importante, pero se nos olvidó el tema de las redes sociales, mientras nuestros enemigos estaban haciendo bots. No sé si ustedes saben lo de Irán, que Irán se mostró como hicieron, ¿saben qué es bots? Bots son como, digamos, automatizaciones telefónicas donde comentan o sacan videos y comentan, digamos, muchas veces Israel es un país genocida y son cuentas que masivamente comentan eso en muchos videos y por eso los algoritmos están muy alimentados de una narrativa anti-israelí. Y esa es una tecnología que si lo piensan objetivamente, Israel podríamos acabarla así. Es, porque Israel tiene mucha tecnología en el tema de la ciberseguridad y todo esto, pero despreciamos, ese fue el error, este tema. Entonces por eso es esto. Otra cosa es que las fuentes oficiales de Israel, debo decir, no son muy eficientes. Los periodistas internacionales no reciben la información del gobierno israelí rápidamente. No es muy clara digamos, lo que dice el gobierno israelí de cuando pasa un evento. No le llega a los periodistas de forma clara y por ende no le llega a las redes sociales de forma, digamos, correcta. Entonces, por eso es que también hay una ineficiencia en lo que es la parte de diplomacia pública de Israel. ¿Y por qué les digo esto? Porque en lo personal yo soy de las personas que no cree que la salvación va a venir del gobierno. Hay personas que dicen, no, porque no mandan al Mossad, porque no mandan, porque el gobierno de Israel no tal y tal cosa. Yo pienso en mi cabeza, ellos están ocupados, depende de mí. El futuro depende de mí. Y así yo quisiera que ustedes también lo entiendan. Es verdad que hay muchas personas que están trabajando duro para defender a Israel, pero también nosotros no podemos pretender ponerle toda la carga a una oficina del gobierno que se supone que tienen que enfrentar a todo este mar de mentiras. Entonces por eso es importante entender que la ineficacia de ellos, nosotros debemos llenar ese vacío. Y también errores internos terminan favoreciendo a el enemigo, como temas por diplomacia o por estrategia.